Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre. Levanta sus manos alto. Sacerdote canta, tengo hambre, sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, oh Señor, santísimo, por la sangre del... Darle una manito en la espalda al pueblo y decir que bien están haciendo. Para eso tienen los pastores y los evangelistas, ¿no es cierto? Pero un profeta viene para instruir, para corregir. Y miren lo que la palabra dice. Versículo 10 dice: mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos. ¿Para qué, Señor? Para arrancar y para destruir. No podemos plantar a menos que primero podamos limpiar. No podemos recibir el Espíritu Santo a menos que primero podamos santificar nuestras vidas por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Todo tiene un proceso y el proceso Dios lo ha instruido para que nosotros, los hijos, podamos caminar en la luz de su palabra. Para arrancar y para destruir. Y para arruinar y para derribar. Si usted mira a Jeremías y a los profetas, yo digo: Señor, te doy gracias que yo no soy un profeta. Porque la responsabilidad de un profeta no es solamente su hogar o su iglesia, pero es una nación, un pueblo, una dispensación. Es un hombre el cual en su vocación atrae controversia. En su vocación es rechazado. Eso es lo que un profeta es. Pero también para edificar y para plantar. Ahora, hemos hablado de la infalibilidad de un profeta, la falibilidad, o que el profeta en sí tiene que crecer, Jeremías era un niño malentendido. Su padre, un sacerdote, él era un niño. La condición del pueblo en aquel día era como es la condición de la iglesia en todas las edades en que Dios ha enviado un profeta. El pueblo por naturaleza es rebelde. El pueblo por naturaleza quiere su voluntad. El pueblo por naturaleza, hermanos míos, tiene picazón en los oídos para escuchar. Y le doy gracias a Dios que no soy un profeta. Porque el ministerio de profeta es para destruir. El profeta de una casa vieja la quiere derramar, hacer pedazos, para edificar algo nuevo. Al pastor le gusta más parchar las cosas un poquito. Tratar de apaciguar las cosas. Por eso no todos fueron profetas. El profeta mismo dice, él dice en sus propias palabras que él no podría ser un pastor. ¿Por qué? Porque siendo un pastor era muy fuerte, muy rápido para disparar, dice. Entonces, el profeta tiene un ministerio diferente. A todos nos gusta que nos digan cosas positivas, cosas buenas. Queremos ser edificados.
Y eso es positivo, es algo bueno, es algo que todos queremos y deseamos aún. El ministerio quíntuple es para edificar al pueblo, para traerlo a la perfección. El problema es que antes de comenzar a edificar tenemos que estar dispuestos a sacar, a destruir, a limpiar, para poder edificar sobre un fundamento, hermanos míos, el cual pueda recibir el peso del edificio, que es el hombre perfecto. Por eso es importante romper. Pero es lo que no nos gusta. Ya sea que hablemos sobre matrimonio, relaciones, trabajo en la iglesia, lo que sea, tratar de romper nuestra naturaleza antigua, tratar de romper nuestras ideologías es lo más difícil, pero tenemos que hacerlo para poder comenzar con un fundamento en la palabra de Dios. Por eso la santificación es tan importante. ¿Qué es la santificación? Es el aprender a pensar correctamente. Porque el hombre es pensamiento. ¿Sabía usted eso? Usted no es mente, no es sesos. Usted es pensamiento. Usted se mueve por sus pensamientos. Si sus pensamientos son corruptos, usted va a ser una persona corrupta. Si sus pensamientos vacilan de un lado para allá, usted vacilará de aquí para allá. Cuando sus pensamientos pueden ser cambiados por la palabra de Dios y usted diciendo, porque acuérdese esto, hermano mío, que cada uno de nosotros, aunque hemos venido a Cristo, aunque hemos sido predestinados, aún tenemos el libre albedrío. ¿No es verdad? Yo digo, yo puedo hablar, ustedes están callados ahora, pero cada uno de ustedes está pensando. Y usted puede callar su boca por 1 hora, por 2 horas, gloria a Dios, porque la palabra de Dios dice que el hombre de Dios es un hombre que de pocas palabras. Usted puede callar sus palabras, pero su pensamiento siempre está moviéndose. Y aprender a controlar el pensamiento. Y aprender. Anoche yo estaba orando en la casa, estaba orando y dije, voy a pasar todo el día orando. Y me puse a orar. Pero cada cierto rato mi mente comenzaba a alejarse. Y cuando me percataba que estaba alejada, tendría que volverla atrás para enfocarla una vez más en los pensamientos que agradan a Dios. Y no el vacilar en las cosas que no tienen sentido. La santificación es el proceso de limpiar. No solamente limpiar, pero pensar correctamente. Amén. Entonces, su ministerio no solamente de venir a profetizar, como digo, viene en momentos críticos de la dispensación de los hombres. El profeta viene con un propósito, y eso es que Dios quiere hablar al hombre con el propósito, hermanos míos, de enderezar el camino para que el hombre comience a caminar en la realidad de la palabra de Dios, trayendo un arrepentimiento y trayendo entonces frutos de ese arrepentimiento. Por eso dice ahora, cuando Dios ordena al hombre, y eso es una convicción que yo tengo, a lo mejor para muchos esto es una locura, pero yo creo que cuando Dios ordena al hombre, lo ordena desde antes de la fundación del mundo. O sea, yo no creo, hermano mío, que fue una coincidencia. Y yo puedo solamente juzgar a Dios en mi vida por mi propia experiencia. No creo que un día yo, muchacho, Dios dijo, bueno, te vas a ir a Estados Unidos, vas a ir a buscar una esposa y te vas a casar con ella. No, yo creo que Dios ordenó eso desde antes de la fundación del mundo, y en el camino de la obediencia, ella también había sido ordenado, porque el profeta dice, cuando Dios ordena a un hombre, ordena a su mujer, ordena a sus hijos, y esto es lo que Dios hace y no el hombre. Por eso hay ciertas cualificaciones que no todos pueden
manifestar en sus vidas, porque no todos han sido llamados a lo que Dios ha llamado a ciertos hombres. Y de cierto digo que si estas cualificaciones fueran predicadas, fueran exigidas delante del mensaje, pero hoy día tenemos a todo aquel que parece ser un predicador, que puede hablar bonito, que puede tener algo bueno, lo hacemos un ministro cuando Dios no lo ha ordenado, hermanos míos. ¿Y qué es lo que está produciendo? Está produciendo muerte. Quemando fuegos extraños. Pero Dios ha enviado a un profeta con el mismo propósito de enderezar el camino que estaba chueco para que el hombre pudiera sacar el velo y empezar a caminar en la verdadera palabra de Dios, hermano mío. Pero quiere decirle algo. Si el 99% de lo que Eva creía era verdad, pero ese 1% trajo la muerte, no regresaremos al jardín a menos que tengamos el 100% de la palabra de Dios. Y para eso Dios dio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos míos, es el poder de Dios. Es el poder de Dios que guía al pueblo en la verdad. No en un credo, no en una doctrina nueva, no en un parecer nuevo, no en un buen pastor, pero lo guía en la verdad de la palabra de Dios. Porque de la palabra caímos. El pecado es la expresión de la incredulidad. En tiempos precisos, en que Dios, en su amor, quiere restaurar al pueblo, porque ese es el propósito de Dios, de restauración. ¿Cuántos saben eso? Dios quiere restaurar, Dios está en el negocio de la restauración. Pero no queremos la restauración porque ¿sabe qué? Nos gustan las cosas que nuestra idiosincrasia, que nuestras doctrinas, que nuestra manera de pensar piensa. Eso es un ejemplo clásico en los matrimonios. Porque el matrimonio es, en esencia, la reflexión de relación de Cristo con la iglesia. La mujer no se quiere sujetar, el hombre no quiere manifestar lo que él es. Siempre tenemos excusas por qué no lo hacemos. Pero eso refleja algo mucho más profundo. Dios está interesado en todo aspecto de nuestras vidas. Ahora, el hombre es falible. O sea, puede equivocarse. El hombre es finito, dice el profeta de Dios. Pero Dios es infinito. Dios no puede cambiar. Lo que Él dijo, ahora escuche bien, lo que Él dijo no puede fallar. Ay, pero escuche bien. Pero sin embargo Dios le dijo a Moisés y le prometió que lo guiaría a la tierra prometida y que Él daría por herencia a la tierra prometida a Israel. Pero encontramos que Él no llevó a la tierra prometida al pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Dios iba a cumplir su palabra, pero siempre la palabra de Dios es: si estamos dispuestos a caminar en la luz, como Él está en la luz, entonces Él nos puede guiar. Pero si rehusamos caminar en la luz, entonces nosotros frustramos la palabra profética de Dios. ¿Ha pensado usted? Dios lo escogió, pero Él falló. Ahora vamos a estudiar por qué Él falló. Falló porque todos los profetas en sus vidas manifestaron la vida de Dios. Fueron tipo de Dios. De hecho, los profetas fueron hombres. Como lo fue el sacerdote. ¿Sabían ustedes? El sacerdote representa
Dios delante de los hombres. Ese fue el propósito del ministerio quíntuple. Ese fue el propósito que Dios escogió a Aarón, que Dios escogió a Levi. Lo escogió para que el sacerdocio representara a Dios en la ausencia de Dios. Por eso el pueblo le tenía gran respeto y gran admiración a aquellos hombres. De hecho, ellos fallaron y se aprovecharon de lo que Dios y la posición que Dios les había dado. Pero con todo eso, era ese pueblo el cual Dios había escogido para poder hablar e instruir al pueblo en el camino de Dios. Viniendo de Canadá, me dice la hermana, estaba sorprendida. Cómo respetaban a los pastores, cómo respetaban a los ministros. Y tenían miles que les seguían. Pero eso no es aquí en Estados Unidos. Le digo, pero eso no es fuera de la palabra de Dios. Ahora, no creo que ellos estén adorando a ese hombre, pero están respetando el oficio, la posición. Es como usted, hermana, tiene una responsabilidad de enseñar a sus hijos, de respetar a su marido y colocar a su marido en la posición que Dios le ha puesto como la cabeza del hogar. No es uno más. Es la cabeza del hogar, es el proveedor, es el tipo de Cristo, por cuanto tiene que haber gran respeto y estimación hacia esa persona, porque es y ocupa una posición privilegiada dentro de la economía de Dios. Dios está restaurando una iglesia y preparando para llegar a ese lugar. ¿Cuántos quieren llegar a ese lugar? Ahora tenemos que comenzar a pensar correctamente. Si pensamos carnales, seremos carnales. Si pensamos espirituales, seremos espirituales. ¿Está bien? Entonces vemos que el hombre tiene que aprender. Dios es infinito, todo lo sabe. Lo sabe desde antes de la fundación del mundo. Tanto así que Dios sabe quién estaría aquí hoy día. Y a lo mejor usted dice, bueno, esta es la primera, segunda, tercera vez que vengo. Pero Dios sabía que usted estaría aquí desde antes que hubiera una tierra. Y predestinó aún esta predicación para que usted estuviera aquí. Él entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él siendo la pieza maestra, la perfección de la creación, es llamado el segundo Adán, el Hijo de Dios, Hijo de hombre. Es llamado Emmanuel, Dios con nosotros, pero aún en eso Él tuvo que crecer, aprender. Ahora, Él se hizo, por medio de la palabra, la pieza maestra. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando Moisés, qué lindo es esto, qué maravilloso es esto. Cuando Miguel Ángel, y esta es la visión y lo que Dios piensa de nosotros, y no debemos pensar en cómo pensamos nosotros mismos de nosotros. En este pedazo de piedra. Cuando Miguel Ángel miró y lo llevaron a este lugar donde habían toda clase de perlas o de piedras, él miró, habían grandes piedras. Ahí quería buscar, quería él coger el chuzo y el martillo y hacer una pieza maestra. Él quería transformar esto en lo que él había visto aquí. Él había visto a Moisés. Él había tenido la inspiración de ver a Moisés y dijo, quiero hacer Moisés. Hermanos míos, ahí está la inspiración.
Pasó por esta, no está, por esta. Y le dicen, ¿qué es lo que anda buscando? ¿Qué es? Lo llevaron las piedras más hermosas, los colores más definidos. Pero nada le parecía. Así que de repente mira una piedra y dice, esa es la piedra que necesito. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Lo que él había visto en su mente. La estatua que él había visto en su mente, hermanos míos. La inspiración le dijo, esa estatua está allí en esa piedra. Y comenzó con el chuzo a darle, a romper. Con precisión a sacar de esa piedra el exceso que no dejaba la gloria de ese pensamiento hecho manifiesto. ¿Qué es lo que Dios ha visto en usted y en mí? Ciertamente no ha visto esto. Ciertamente no ha visto mi intelecto, hermanos míos. Pero ha visto que en cada uno de ustedes se ha puesto una imagen de sí mismo, una imagen, una pasión de Él, una expresión de sí mismo, pero necesita la palabra, el chuzo, para poder romper, para sacar el exceso del mundo y hacerlos sumisos a la palabra de Dios. Para romper el mundo de nosotros, para sacarlo, pero no es la ley, es el amor de Dios. Piense usted en su hogar. ¿Qué clase de hogar le gustaría tener? ¿Qué clase de iglesia quisiera usted tener? Pero está usted dejando que el Espíritu Santo haga de usted esa iglesia que usted quiere. ¿Está dejando usted que el Espíritu Santo saque la basura de su hogar? Sus actitudes, sus palabras necias, su vanagloria, sus palabras negativas de justicia propia. Sacar eso, limpiarlo y lavarlo con el amor de Dios, con la paciencia. ¿Y por qué dice pastor con el amor de Dios? Porque el amor cubre la multitud de pecados. Ahora, esa escultura es lo que Dios quiere hacer, y la hizo también en los profetas, porque tienen que pasar por el mismo propósito que usted y yo tenemos que pasar. Mire, Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y fortaleciese y se hincha de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Hebreos 5 nos habla y nos prescribe un relato más profundo de la vida del Señor. Él tuvo su voluntad, Él tuvo su pasión. Pero no solamente tuvo su voluntad y su pasión, pero Él caminó como queremos caminar nosotros. Conscientes de nuestras pasiones, conscientes de nuestras debilidades y esforzándonos a la obediencia. Pero esa obediencia, hermanos míos, no es fácil. Por eso tenemos que aprender a morir. Vivimos una vida en que hacemos todo lo que queremos. Queremos esto, lo cogemos. Queremos esto, lo cogemos. Esto, todo. No tenemos disciplina en nuestras vidas. Pero disciplina es parte del Evangelio.
Hebreos 5, del 7 al 11 dice, el cual en los días de su carne, hablando del Señor, ofreció ruegos y suplicaciones con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Mire. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Para que él pudiera hacer esa pieza maestra, tuvo que dejar que el escultor rompiera el exceso de su vida, hasta formar la imagen de la revelación de su pensamiento. Cuando Miguel Ángel dicen que vio esa pieza maestra después que él golpeó, lijó, limó y hizo esa pieza, la golpeó y le dijo, habla. Lo que estaba en su corazón, la inspiración que tenía en su corazón, ahora estaba delante de él. Lo único que le faltaba era hablar. La novia es la palabra. El pensamiento, atributo de Dios, está dentro de su corazón, pero tiene que ella dejar al escultor romper, sacar. A pesar que nuestro Señor Jesucristo era la pieza maestra, tenía que ser probado, como fue cada uno de los profetas. No solamente fue probado allá en la montaña, hermanos míos, pero cada día de su vida tuvo que ser probado. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando dice que moría a diario? El morir no es fácil. Ahora usted ve una persona de 80, 90 años que está muriendo convalecida en el hospital y que se va a morir, no se da cuenta. Pero usted coge a alguien que está lleno de vida. No es fácil. Pero tenemos que morir para poder resucitar. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar, a romper, a plantar, para poder cosechar. Ahora, él tuvo que morir a su diario vivir, a sus tentaciones. Y él también tuvo que ir al jardín. Como el primer hombre vendió su primogenitura en un jardín, Jesucristo tuvo que vencer. ¿Ya ha pensado usted qué hizo que él sudara sudor como de sangre en la agonía, en la batalla? Él siendo la creación de Dios, el Mesías, nacido de la Virgen, hermanos míos, el cual estuvo en la montaña, venció al enemigo. Cuando tuvo hambre y se le ofreció algo para comer, dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que viene de la boca de Dios. Todo eso lo venció. Pero cuando tuvo que vencer su propia mente, su propio deseo, su propia carnalidad, su propia naturaleza, en ese momento, en el jardín, hermanos míos, cuando él tenía pasión como hombre, fue tentado en todo lo que un hombre es tentado. Pero en ese momento, hermanos míos, no era la carne, el placer, pero era que al otro lado estaba la muerte, estaba allí la cruz, para eso él había nacido.
Él sabía lo que la palabra había declarado de él. Pero él aún tuvo que caminar en fe. Y en ese momento crítico, me imagino yo cómo habrá sido el Señor. ¿Qué habrá sentido? ¿Qué es lo que estaba pasando? Que él decía, que esta copa pase de mí. No quiero. No quiero ir a donde soy guiado. Pero cada día, cada uno de nosotros tenemos esa opción. No quiero ir donde quiero ser guiado. ¿Cómo así? Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos tener el poder de Dios. Queremos tener estas maravillas que Él ha prometido. Leemos, nos inspiramos. Queremos tener una vida de oración. Queremos la maestría de oración, la práctica de oración. Queremos tener esa unción. Y el Espíritu nos quiere llevar. Pero no queremos caminar a donde el Espíritu nos quiere llevar. Me acuerdo en 1800 una mujer cristiana nominal. Su marido iba a ser el próximo alcalde del estado, del medio de Estados Unidos. Y ella empezó a buscar a Dios. Él era parte del Senado de Estados Unidos, era un hombre prominente, un hombre pero increíblemente importante dentro de su sociedad. Y ella comienza a orar, a decir, Señor, quisiera que mi marido sea un cristiano. Qué fácil para ella apuntar los dedos. Y el Espíritu viene y le dice, ¿y tú estás dispuesta a pagar el precio? Y en un momento ella dice, Señor, hágase tu voluntad. Su marido empezó a recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo empezó a moverse en él. Pero ella cuenta el sacrificio y lo que realmente quería decir pagar el precio. Muchas veces decimos, Señor, que mi marido se haga cristiano. Y lo que realmente estamos diciendo es que mi marido venga a la iglesia conmigo. Que cante las canciones conmigo. Pero el ser un cristiano es mucho más que cantar las canciones, es mucho más que venir a la iglesia. Es una vida de rendimiento. Es una vida de rendir nuestra voluntad y ser comprados con un precio. Tengo temor que muchas veces arrendamos nuestras vidas a Dios. Le damos un lease hasta que algo más importante venga. Rompemos el lease y después lo firmamos de nuevo. Así nunca llegamos a nada con Dios. Pero cuando estamos dispuestos, Él reconoció, un día estaba en Washington y siente que el Espíritu, dice, era un incrédulo, no creía nada. No creía en Dios, había probado que Dios no existe. Pero este día Él siente que hay unos ojos que lo están mirando y un temor viene a su corazón. Y dice, me voy de aquí, voy a caminar, de algo me está pasando. A lo mejor tengo hambre. El azúcar me subió, me bajó. Se fue a caminar, comió, volvió lo mismo. Dijo, no, estoy demasiado cansado, me voy de mi casa mejor. Llega a su casa. Le dice a su esposa, algo me está pasando, estoy mal. Le dice, ¿qué pasa? Hay una presencia que me está acusando al corazón. Y ella le dice, tengo que confesar esto. Hace 3 días el Espíritu Santo en oración me dijo,
si estaba dispuesta a pagar el precio. Y cuando dije que sí, el Espíritu Santo dijo que Él te convertiría. Y Él dice, hace 3 días sentí esa presencia. Le costó su posición social. Le costó sus fortunas. Le costó a ella todo lo que ella amaba y deseaba. ¿Qué es lo que hizo? Dios transformó sus vidas porque ellos dejaron que el poder transformador cambiara sus vidas. Dios no está interesado en religiones, hermanos. Está interesado en cristianismo. ¿Qué es lo que es una religión? Una religión es un credo. Que usted soporte, que usted pelea. Pero cuando ese credo lo acusa a usted, usted lo cubre para que nadie lo mire. O lo justifica con su propia incredulidad. Sigamos adelante. ¿Está bien? Los profetas vemos que ellos expresaron sus vidas y en esas vidas se expresó una porción de Cristo. No era la pieza maestra, pero era la expresión. Adán declaró el amor de Dios en un misterio. Declaró la muerte por amor. Redención fue completa en Adán como el tipo de Dios, pero sin el poder redentivo, porque se hizo pecado por ella. En Adán vemos a Jesucristo, pero lo vemos haciéndose pecado, sin el poder de restaurar. Era un tipo perfecto de Cristo, no una pieza maestra. Y eso es importante, porque los profetas fueron un tipo, pero no una pieza maestra. Abraham salió con la promesa. En fe estableció en su corazón. Y por medio de la fe se transformó en un heredero de la simiente prometida que era Cristo. No caminamos por vista, caminamos por la fe. Pero tenemos que estar ciertos de nuestra fe. Porque fe tiene que ser una revelación. Ahora, pero aún en esa fe miramos que él tambaleó. Dio a su mujer para un rey. Dios lo protegió. Y el profeta dice, y todos aquellos que la palabra de Dios viene, son Dios. Abraham fue considerado Dios, con S pequeña o con D pequeña. Elías fue Dios, Isaías fue Dios, porque la palabra de Dios vino a ellos. Y ellos eran en porción Dios. Jesús dijo esto. Cuando oró, dijo que sean uno como yo y el Padre. La diferencia es que todos nosotros colectivamente somos el cuerpo de Cristo. Pero no hay uno de nosotros que pueda decir, todo lo que estaba en Dios está en mí. Pero la palabra dice que todo lo que estaba en Dios estaba en Jesucristo. Y todo lo que está en Jesucristo está en la iglesia. ¿Cómo así? Si usted tiene una cucharita de té con el agua del mar, potencialmente tiene en esa cucharita todo lo que ese mar es. Ahora, Jesucristo tenía todo el mar sobre él. Nosotros tenemos una cucharita, pero es la misma esencia. Ahora, dice, como José, que también expresó a Cristo. Cuando Moisés fue ungido, también manifestó a Cristo. Cuando David
también, todos ellos caminando hacia la pieza maestra que es Cristo. Jacob, también siendo profeta de Dios, pero en su vida natural fue un engañador, un mentiroso, un ladrón. Y no fue hasta que él se encontró cara a cara con Dios. ¿Cómo necesitamos esto en este día, hermanos míos? ¿Cómo necesitamos encontrarnos con Dios cara a cara? ¿Cómo necesitamos meternos en la palabra de Dios y empezar a buscar, a clamar a Dios hasta que podamos tener esa experiencia en que nos encontramos cara a cara con Dios, que luchamos con Él y somos vencidos por Él? Para Jacob, la noche más importante de su vida fue cuando él se encontró con Dios. Ahora todos estos hombres, a pesar que fueron profetas, tuvieron sus fallas. Mira a Moisés. Golpeó 2 veces en la roca. David, siendo un profeta de Dios, no solamente cometió adulterio, hermanos míos, pero para justificarse quería matar y mató al marido de esa mujer. ¿Usted lo seguiría? Pero está en la palabra. Mira a Salomón, que Dios le dio el don de discernimiento, que venían de todas partes de la tierra a mirarlo, a escuchar de él. Estuvo en la presencia de Dios y eventualmente se enamoró de mujeres e hizo sacrificios a otros dioses. Es una realidad. Pero eran profetas. Pero eran hombres. Y tenemos que estar dispuestos y entender y separar al hombre del profeta. ¿Pasó por qué? Eso está siendo grabado. Lo van a escuchar de muchas partes. Tenemos a Mohammed y el mundo sigue a Mohammed. Tienen su papa. Tenemos los católicos y tienen su papa. Tenemos denominaciones y tienen ellos su jerarquía religiosa. Y muchos católicos han venido y han hecho de esto una jerarquía religiosa. No es el mensajero, es el mensaje que revela a Dios. Se han enamorado de Eleazar. En vez de Isaac. Eleazar trajo los dones para llamar la atención de Rebeca, para declarar a ella que él era quien decía que era. Su propósito, hermano mío, era de traer y llevarla a ella en ese camello hasta que ella llegara donde él estaba esperando por ella. Este mensaje, hermanos míos, llama al pueblo a un camino santo. Y si el pueblo no está dispuesto a caminar ese camino santo, entonces no verán a Dios. Cuando usted empieza a caminar en la luz de la palabra y empieza a santificar su vida, escuche bien, muchos están predicando hoy día que tienen sombras y basura en sus vidas.
Le digo yo en el nombre de Jesús, usted todavía está siguiendo a Eleazar, usted tiene que salir del camello, usted tiene que entrar a la tienda con Isaac. Isaac es el que tiene la simiente de vida, para eso él ha llamado a su novia. No la ha llamado para que ella ande enamorada de este, enamorada. Ella ha sido llamada, hermano mío, para poder volver a esa relación que ella tuvo allá en Pentecostés. Pentecostés, hermanos míos, es la base, es el principio, es allí en ese lugar donde Dios y el hombre fueron unidos, y cuando ese pueblo fue unido por Dios, ese pueblo tenía la expresión del Espíritu Santo en su vida, tanto así que ellos no se llamaban cristianos, pero ellos fueron llamados cristianos. ¡Oh, qué maravilla es eso! Cuando usted dice, yo soy un seguidor de William, yo no soy seguidor de William Branham, escúcheme bien, yo no sigo a William Branham, yo sigo al Dios de William Branham, yo sigo a ese pilar de fuego, aleluya. No me importa lo que digan, si este fue el absoluto del profeta de Dios, este es el absoluto que hay en mi corazón, y fuera de esta Biblia no quiero nada, porque todo lo que necesito está aquí, porque aún yo estoy aquí, aleluya. Si en realidad hemos dicho que hemos sido restaurados y no estamos enamorados, y la Biblia no es un libro nuevo, todavía no hemos escuchado la voz del séptimo ángel. Porque los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a declarar el misterio de Dios, será consumado. Y el misterio de Dios es Cristo en vosotros. Todos fueron ejemplos. Miramos en las edades a Pablo, también creyendo él que Jesús vendría en su día, hasta que por medio de revelación divina reconoció que no era en su día, que había un proceso, que había una dispensación, que había un tiempo, y que el hombre del pecado tendría que ser revelado antes de que él pudiera ver la venida del Señor. Creció en conocimiento, en revelación. Ireneos, Martín, Lutero. Lutero odió a los judíos, pero sin embargo era el siervo de Dios. ¿Qué de Juan el Bautista? Piense usted en eso. Vemos, bajo la inspiración de Dios, mira al Mesías venir y dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano mío. Él lo ve, lo reconoce, lo introduce a las multitudes, hermano mío, y dice él, yo tengo que descender para que él pueda aumentar. Y tres meses más tarde dice, manda a dos de sus siervos, dice, vayan a preguntarle si él es el Mesías o buscamos a otro. ¿Qué pasó? El hombre y la inspiración. El hombre se confunde. El hombre aprende. La inspiración es divina. Amén. Estamos creciendo. Mira lo que el profeta de Dios dice. Ahora esto es importante. Y lo digo no para el beneficio de ustedes, pero para el beneficio de todos. Hermano Branham dijo que él debería de menguar para que Cristo pudiera venir a su posición. ¿Qué es lo que han hecho muchos de los hermanos? Han levantado a William Branham y han menguado a Cristo. Pero eso no es el uno y el mismo. Él era un hijo de hombre, revelando al Hijo del Hombre. Tomando lados con Jesús, el profeta de Dios dice esto. Aquí estamos en el tiempo del fin. Si Dios me ha llamado, escuchen bien, dice, para que eso no sea repetido. Si Él me llamó a ser un profeta,
Yo ciertamente no estoy en el oficio de un profeta. 1962. Ahora sabemos que Jeremías fue llamado desde un niño para ser profeta. Jesús fue llamado desde el vientre de María para ser el Mesías. Pero sin embargo vemos un lapso de tiempo en que Él no se manifiesta. Lo vemos a los 12. ¿Qué pasó a los 12, a los 30? Estaba creciendo, estaba esperando hasta llegar a su oficio. ¿Por qué? Porque David profetizó y dijo que a la edad de 30 años es cuando el sacerdocio se puede comenzar en su oficio. Entonces vemos que hay un proceso, hay un tiempo, hay un cambio. Dice, entonces yo no estoy en el oficio de uno. Profetas y evangelistas, un profeta es uno que se esconde y viene de allá con así dice el Señor, hasta que coge la dirección exacta de Dios para dar su mensaje. Dice, ahora yo no, si Él me ha llamado a hacerlo, yo no puedo ser un evangelista. Si Él me llamó a ser un evangelista, no puedo ser un profeta. ¿Usted entiende lo que quiero decir? Yo no sé qué hacer. 1962. Ha tenido 30 años o 20 y tantos años de servicio. Grandes prodigios y milagros. Pero todo eso está bajo la primera comisión. Un evangelista a las naciones. Un don de sanidad divina al mundo. Dios estaba probando a su siervo, pero todavía no había comenzado. Después dice en el mismo mensaje, le pido al Señor perdón por todos mis errores. Pero muchas veces de nuevo, no se lo digo a ustedes, los hermanos no creen que Él tuvo errores. Cuando yo digo 1957, 58, predicó el mensaje, el gran conquistador, predicó el quinto del primer sello, dijo que ese caballo blanco era Jesucristo. 70 semanas de Daniel predicó que eran 7 años de tribulación. ¿Qué pasó? En casamiento y divorcio dice que hay 2 enseñanzas diferentes, él estaba bajo la unción de una de ellas. Pero cuando el don profético y la palabra se abrió, entonces vino la doctrina correcta para todos nosotros. Ahora dice, todavía no estoy en el oficio, en la oficina de uno. 1965 dice, note, el mismo día en que el mensajero, no cuando él comienza, pero cuando comienza a declarar su mensaje. El primer jalón, sanidad. El segundo jalón, profecía. El tercer jalón, la apertura de la palabra. El primero y el segundo jalón prepararon el camino para llamar a la novia, para escuchar la apertura de la palabra, la restauración. Malaquías 4 dice, va a hacer 2 cosas. 7 de la iglesia. Él revelará los misterios de los 7 truenos de Apocalipsis 10. Y esas revelaciones contienen los 7 sellos. Y será este divino misterio revelado, verdades que literalmente restaurarán el corazón de la iglesia a los padres. Son las 2 cosas que Él hará. El ministerio de Elías, del 7º ángel. Todas estas cosas lo digo, hermanos míos, para que entendamos, el profeta tuvo él su camino en el cual él creció, en el cual él fue instruido. Y por medio aún de sus errores, como por medio de nuestros propios errores, empezamos a caminar obedientemente a la palabra de Dios. Empezamos a entender
la gracia de Dios. Empezamos a entender el poder de Dios. ¿Cuántos han sido rebeldes? Yo creo que yo salí con la corona de rebeldía y con la bandera adelante. Y la hermana sabe que es verdad porque ella venía detrásito mío. ¿Ah? Pero en todo eso vemos y empezamos a conocerlo a Él. Empezamos a mirar que ya no somos lo que fuimos. Empezamos a experimentar y empezamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Empezamos a ver que Él es santo y queremos ser santo. Empezamos a ver cómo podemos estar más cerca de Él. Y el Espíritu Santo empieza a lidiar con cada uno de nosotros. Y lo que hoy día hicimos, no lo queremos traer para mañana, porque mañana es un día nuevo. Usted sabe que a mí no me gusta dormir mucho porque pierdo mucho tiempo, pero me encanta dormir a la noche. Porque yo sé que en la mañana, ¿cuántos saben que hay nuevas gracias, nuevas misericordias? Amén. Y en la mañana lo primero que hago es levantarme y abrir una cajita y decir, gloria a Dios, aquí tengo un día nuevo, una esperanza nueva. Amén, tengo una promesa nueva, Señor. Hoy día me vas a dar algo maravilloso. Hoy día me vas a sanar mi cuerpo, Señor. Hoy día, Señor, me vas a dar energía, Señor. Hoy día, Señor, veré tus promesas. Porque Él está siempre progresando con nosotros. El pilar de fuego siempre se está moviendo. Si estamos estancados, hermanos míos, es no porque Dios se ha estancado, es porque nosotros no hemos aparejado nuestras vidas a la obediencia. ¡Queremos! ¿Cuántos quieren ser sanos? Amén. ¿Cuántos quieren tener victoria en la vida? Amén. Pero hay un proceso. Y nunca tendremos victoria, a menos que empecemos a caminar en ese proceso. Ese proceso está en este precioso libro, llamado la Palabra de Dios. Y Dios ha enviado un mensaje. ¿Y cuál es el propósito de ese mensaje? Es para que usted le dé al blanco. Amén. Porque si usted habla de la Biblia y aquí dice, Judas se colgó. Señor, esa inspiración no me gusta. Dame otra. Hace lo mismo. ¿Ah? Pero por eso Dios nos ha enviado un mensaje. Para que aparejemos esto con el mensaje. Y le demos al blanco. Y le demos al blanco. Y le demos al blanco. Aleluya. Me acuerdo una vez que fuimos a pescar con mi esposa a la playa. Yo nunca he sido un pescador. Y de hombre soy más o menos, parece nomás. Fuimos a pescar y le digo, pero tú nunca has pescado. Es verdad, le digo, pero tengo un Dios que es un pescador. Y tiré y le dije en el nombre de Jesucristo. ¡Guau! Oye, para mi sorpresa, yo nunca he sentido cómo pelean esos animalitos. ¿Ah? Y para allá y para acá, y ahí, nervioso, apúrate, ahí viene, y viene. Así un pescado de la playa. Mi esposa dijo, oye, pero qué cosa, estábamos felices. Agarré de nuevo, lo tiré de nuevo. Otro más así. Cogí 3 guairis. Esa fue la única y la última vez. Pero ¿sabe qué? Dios me mostró algo importante. Él está con nosotros en todo en nuestra vida. Dios está interesado en ti, en usted, en cada una de sus proposiciones. Él quiere ser involucrados. ¿Cómo lo hace? Como he dicho, usted va, se casan en el nombre de Jesucristo, van a la iglesia y dicen, yo me quiero casar, que Dios me bendiga. Y el Señor dice, ay, qué bueno, los voy a bendecir, y los bendice, y todo. Después el Señor se prepara y voy a ir con ellos a la casa. Y ellos dicen, que es aquí nomás, cuando lo necesitemos de nuevo venimos a verlo. Y así somos muchas veces en las cosas que hacemos en nuestras vidas. Queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos a mantenerlo a Él en el centro de nuestras vidas, para que Él pueda bendecirnos, para que Él pueda ayudarnos. Ese es su propósito. Él es el centro del universo.
Eres el centro del cielo. Él quiere ser el centro de nuestras vidas. Los profetas, por medio de sus fallas, de sus errores, aprendieron a dar sus vidas para que Él tuviera la preeminencia. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Sacudir, romper, sacar, limpiar. Pero no se queda ahí. El amor de Dios dice, si estás dispuesto a cambiar, a dejarme limpiar, a sacar todo eso que no trae buenos frutos, yo plantaré en ti árboles y una vida que te haga feliz. Vamos a pararnos. Quisiera predicarlo mucho más fuerte todavía, pero realmente solo quiero decirles, hermanos míos, que Dios ha enviado un Hijo de Hombre para revelar al Hijo del Hombre. Enamórese de Jesucristo y usted verá el beneficio que Él trae a nuestras vidas. Señor Jesucristo, Tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Tú quieres y moriste por este propósito, de tener la preeminencia en tu cuerpo, la novia. A lo mejor entre nosotros hay enfermos. A lo mejor entre nosotros hay tristeza. No importa lo que sea, Él es Dios y es más grande que esas condiciones. Él quiere bendecirte. Quien quiera que tú seas hermano y hermana. Para eso Él murió. Su propósito era de venir una vez más y preparar a un pueblo para sí mismo. Si usted está enfermo, si necesita a Dios, ¿por qué no levanta su mano? Reconózcalo a Él. Diga, Señor, yo te necesito. Me acuerdo de ese hombre que no creía en Dios, no creía en nada. Se fue de su hogar porque no creía en nada. Se encontró con un predicador después de muchos años y le dijo, ora. Y el hombre le dijo al predicador, yo no creo en Dios, no creo en nada. Le dijo el predicador, ora de todas maneras. Pero ¿cómo voy a orar si no creo en nada? No hay nada que sea puro suficiente para yo creer en eso. Y el predicador le dice, ¿y por qué? Y el amor de tu madre. Y el hombre dice, creo que eso es lo único puro que hay. El amor de una madre. Y el predicador le dijo, entonces ora al amor de una madre. ¿Me lo prometes? Dijo, sí, lo haré. Se fue a su casa esa noche y se acordó de esa promesa. Y oró al amor de una madre. Y en el silencio, en su meditación, escuchó una voz que dijo, Dios es amor. Siguió en su meditación y escuchó una voz que dijo, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su unigénito, para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Y aquel incrédulo y ateo levantó sus manos y dijo, Señor, dame de ese amor. Y aquel día dio su vida al Señor. ¿Cuántos en el mundo hay hoy día que nunca han conocido a Dios? Sus corazones están fríos. El pecado, la iniquidad, la tristeza de la vida. Pero hay un Dios
que si en silencio permaneces, escucharás el murmullo de su amor en tu corazón. Ese Dios que te ha creado, ese Dios que ha ordenado el universo, que ha puesto todo en su lugar, para que tú creas en Él y en su presencia recibas lo que en Él deseas. Señor, si hay enfermos, si hay tristeza, te pido en el nombre de Jesús que te hagas en ellos y para ellos una presencia, una unción que revele ese amor y toque sus vidas para que sean transformadas con el poder de la resurrección de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya.